Gracias por estar con nosotros el día de hoy, día del Inmaculado Corazón de María, y le he pedido a Pablo Vivas que esté con nosotros y que nos hable de la importancia del Inmaculado Corazón de María y de consagrarnos a su Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen, en los términos del Tratado de la Verdadera Devoción de San Luis María Griñón de Montfort. La verdad es que es un temazo y la Virgen, pues es un tema inagotable, y para eso tengo a Pablo aquí en este día, que lo felicito porque es un día hermoso, es un día en que todos los que nos hemos consagrado a la Virgen festejamos, un día lleno de muchas gracias, así que bienvenido Pablo, gracias por aceptar hacernos un programa sobre el Inmaculado Corazón de María y lo que significa, ¿verdad?, estar consagrados. Bueno, muy buenos días para todos, el Señor les bendiga. Si hoy tenemos la santa festividad del Corazón Inmaculado de nuestra Santísima Madre, pues para mí también es un honor, como siempre, poder compartir todas las luces, en especial que San Luis María Griñón de Montfort, el gran profeta de la Santísima Virgen María para todos los tiempos y en especial para este tiempo, nos comunica, nos enseña en orden al Inmaculado Corazón de María, el sagrario del sagrario, el templo del templo. Es el corazón inmaculado de la Madre, es la antesala a la adoración del Santísimo Sacramento. Es el lugar donde nos descalzamos para poder adorar en verdad y en espíritu el corazón inmaculado de María. Es el reino exclusivo de Dios, dice San Luis María Griñón de Montfort en el secreto de la Virgen María, que es el resumen del tratado. Dice que Dios creó 3 mundos. El primer mundo, que es donde gravitamos los hombres, el cielo, la tierra, los planetas, la creación natural. La bóveda azul, la bóveda celeste, la atmósfera. Ese es el primer cielo. El segundo cielo es donde están los santos, los redimidos, los ángeles, arcángeles, el reino de los cielos. Ese es el segundo cielo. El primer cielo es un cielo corpóreo. El segundo cielo es un cielo espiritual o con cuerpo espiritual. Y el tercer cielo, que se le denomina el mundo exclusivo o el cielo exclusivo de Dios. El cielo exclusivo de Dios es ese lugar donde entró Jesús, donde entró Dios, donde entró el Padre, donde entró la Santísima Trinidad, donde el Espíritu Santo entró también en pleno. Y es en la persona de la Virgen María, el cielo exclusivo de Dios. El cielo exclusivo de Dios. De hecho, hay una referencia bien interesante al respecto, objeto de estudio teológico, porque San Pablo, en su segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 12, nos habla de que conoce a un hombre que fue arrebatado y llevado en el espíritu al tercer cielo. Se refería a él mismo. Dice, de tal hombre pudiera gloriarme, pero no me gloriaré para que nadie piense de mí más de lo que no debe pensar. Y fui llevado al tercer cielo, donde me fueron mostrados misterios inefables, indescriptibles, que a la lengua humana no le es capaz poder explicar. Es decir, no hay lengua humana que pueda descifrar, explicar, bien entender o dar bien entender lo que Pablo vio, vivió y experimentó en su experiencia mística arrobativa, porque fue arrobado y llevado al tercer cielo, lo cual es una cita bíblica súper interesante, porque nos abre el compás de que el aviso es posible, de que el aviso no es una invención fantástica, mística, retorcida de mentes que están delirando en el misticismo mariano, o que han visto y oído cosas en apariciones marianas de dudosa procedencia, o peor aún, que es el enemigo inventando todas estas cosas o engañándonos a todos. No, esta cita bíblica demuestra que bíblicamente es totalmente posible el aviso, porque Pablo fue llevado, arrobado al tercer cielo y le fueron mostrados misterios indescriptibles. Por más que él quisiera, no había manera ni palabra humana para poder describirlo. Ese tercer cielo, a la luz de la enseñanza revelada por el Espíritu Santo, San Luis María Griñón de Montfort, pudiéramos tal vez entender, pudiéramos tal vez atinar a decir que se refiere a María, el tercer cielo de Dios.
la Virgen María, el Inmaculado Corazón. Mira qué hermoso, Cecilia. Hermoso título para el programa hoy en la festividad de nuestra Santa Madre. El Corazón Inmaculado de María, el tercer cielo de Dios. ¡Ay, me encanta! Gloria a Dios. El Inmaculado Corazón de María, el tercer cielo de Dios, que aunque el diablo chille, aunque el diablo llore, pues que llore. ¿Quién lo manda a ser diablo? El Inmaculado Corazón de María, el tercer cielo de Dios. Y claro que el diablo llora, porque perdió ese cielo. Porque, por cierto, algo bien interesante, hablando del Corazón Inmaculado de María. Hermanos, en una obra que se llama La Historia del Mundo Angélico, es una obra, creo que Cecilia la habrá leído también, se puede conseguir en la internet y descargar en PDF, La Historia del Mundo Angélico. Es una de las primeras personas que empezó pues, a hablar de este libro, o que retomó el libro, lo rescató y lo relanzó de nuevo en este tiempo, en estos años, para su formal lectura. Fue este famoso sacerdote español, el padre Antonio Fortea. Y bueno, él rescata esto o nos lo trae de nuevo a la palestra para su estudio y se consigue en la internet. La Historia del Mundo Angélico. ¿Por qué he querido hablar de esto? ¿Y qué tiene que ver hoy la Inmaculada Concepción o el día festivo al Corazón Inmaculado de la Virgen María? Porque justamente la guerra que hubo en el reino de los cielos tuvo que ver con el tema de formar a María y que Cristo se encarnara en María. Ahí fue donde comenzó todo este pleito, hermano, toda esta guerra. Comenzó ahí precisamente, porque Dios reúne a todos los ángeles de aquel momento en el reino de los cielos, antes de la rebelión, antes de que Luzbel se rebelara y arrastrara a las 2/3 partes. Los reúne a todos y les revela su plan de crear un mundo corpóreo. Ese mundo espiritual, que solo era espiritual, iba a crearse también un mundo físico, corpóreo. Y en ese mundo físico Dios iba a crear al hombre, iba a crear a la mujer. Y ahí es donde Luzbel sintió una feroz envidia, ardió en envidia, porque él asumía que él era el ángel más hermoso, más elevado, más sabio, más intuitivo, más luminoso, más grande. Era él. Y que por tanto él era el merecedor de que Dios o Jesús se encarnara en él, pero no en el hombre, y menos en una mujer, que sería posteriormente la Virgen María. Y por tanto Luzbel grita, ¿no? Es el grito de la destrucción, el grito de la pérdida, el grito de la derrota, el grito de la expulsión del reino de los cielos, el grito que le arrebataba por toda la eternidad la felicidad en el reino de los cielos, el grito de la exclusión. No servin, no serviré a ese plan, no serviré a ese plan, no me inclinaré a esa mujer, no acepto que la divina Trinidad, que la esencia divina se encarne en un hombre, en una mujer, en una criatura humana. No lo acepto, no estoy de acuerdo, debato con ello, y se rebela contra Dios. Es decir, que todo este problema que hoy lo tenemos metabolizado en toda la extensión del mal sobre la tierra, que no es otra cosa que una réplica de todo lo que ya sucedió en el reino de los cielos, lo ha traído Lucifer o Luzbel sobre toda la tierra en toda su pérfida destrucción, ¿verdad? Para tratar de arrastrar al mayor volumen de almas posibles a la condenación eterna junto con él, porque arde de envidia, no soporta que las almas se salven. Mira que es importante decir esto. Luzbel no soporta que las almas se salven y vayan al cielo. Estalla en envidia, es destrozado, traspasado por la envidia demoníaca y diabólica de saber que lo que tú y yo, por la consagración al Inmaculado Corazón, que es puente al cielo, puente a la salvación, unión directa al Sagrado Corazón de Jesucristo, eso es la consagración al Inmaculado Corazón de María. Entonces el demonio, ¿qué es lo que sucede con él? Estalla en ira demoníaca, ¿no? y se retuerce en odio y en rabia consumada al saber
que, por ejemplo, Cecilia Valderrama un día va a estar en el cielo con la Virgen. No lo soporta, hermanos. Y tú, el que estás oyendo este programa y que te has unido, llamas a la Santísima Virgen María y haces un esfuerzo, por más que caigas, vuelves y te levantas y sigues y sigues y sigues y sigues, ¿no? Y hasta el último día que tenga suspiro tu cuerpo, sigues batallando por llegar al cielo. En esa batalla estamos todos. Muy bien. Entonces, el demonio no soporta de que las almas se salven y vayan a ocupar las moradas, hermanos. Vayan a ocupar las moradas que él perdió para toda la eternidad. Y grita de ira consumada en el infierno. Y atormenta a todas las almas que fueron engañadas y le siguieron. Las atormenta por toda la eternidad con tormentos espantosos, porque él es consumido por la envidia. De hecho, la Escritura, los evangelios lo definen: padre de toda envidia. ¿Correcto, Cecilia? Corrígeme si estoy equivocado. Creo que es Jesús el que lo llama así. Padre de toda envidia. Así lo llaman los evangelios. El padre de toda mentira y el padre de todo engaño. De todos los capitales y de todo engaño. Y es el padre de la mentira. Es el padre de la mentira. Padre de la mentira. Muy bien. Entonces, por esa razón, es el odio feroz al Inmaculado Corazón. Voy a leer una cita. Mira, aquí tengo el libro, Tratado de San Luis María Grillón de Montfort. Este es increíble, que por cierto es el libro más odiado por Satanás sobre la faz de la tierra, en relación a la Virgen María, me refiero, con relación a la Virgen María. Es el libro más odiado por Satanás, porque tiene toda la ciencia infusa, la profecía, el conocimiento, el triunfo, revela todo el triunfo, de cómo va a darse el triunfo, de qué manera va a operar el triunfo, cómo es que la Virgen va a aplastar y vencer a Satanás. Todo está aquí, revelado por el Espíritu Santo en este libro, el Tratado de la Verdadera Devoción, que tú lo puedes ordenar, hermano. Mira, abajo está el número de WhatsApp. Ahí puedes escribir para que recibas este increíble, maravilloso, sorprendente, sobrenatural, portentoso, ungido libro del Tratado de la Verdadera Devoción, que por cierto, tenemos ahora, querido hermano, mira, una promoción bellísima. Aprovecho este momento para ofrecerte este increíble y maravilloso rosario de Medjugorje pasado por las rocas del Monte de las Apariciones, de fabricación italiana, con la cruz del perdón de Pío XII, esa misma que llevaron los soldados en la Primera Guerra Mundial, para que todos aquellos que murieran en la guerra pudieran obtener la indulgencia papal y no se condenaran, se salvaran. Así de potente, así de poderosa es esta cruz en este tiempo. No es un mero sacramental, no es cualquier sacramental, es uno de los grandes sacramentales para el fin de los tiempos, uno de los principales sacramentales para el fin de los tiempos que debemos poseer, que debemos tener. Esto es importante. Aquí está. Y entonces, con la adquisición de este maravilloso rosario de Medjugorje, que viene también con la medalla de San Benito Abad, el medallón grande de San Benito, y medallas de distintas vocaciones de la Virgen, te obsequiamos todo este kit de libros. Mira, te obsequiamos la novena, las 4 novenas a la Virgen del Carmen, te obsequiamos la novena, el libro noveno de San José Dormido, que es bastante difícil conseguirlo, por cierto. Es muy difícil conseguir este libro. El libro de San José Dormido, la novena San José Dormido. Bellísimo. El libro de la Buena Confesión y el convertidor, hermano. El convertidor, el que va a convertir a tu esposa o a tu marido o a tus hijos. El libro de la visión del infierno. Y lo más bello, lo más hermoso, nos quedan pocas unidades muy limitadas. El lienzo especial de Guadalupe. Mira, este lienzo de 26 por 42 es enorme. Mira qué hermoso, aquí está. Es mucho más grande que que el del cuadro que tengo yo aquí atrás. Y nos quedan pocas unidades. Esto fue bendecido a los pies de la tilma de Guadalupe. La última vez que llegó, estuve la semana pasada en México, personalmente las traje de México, ya han sido bendecidas al pie de la tilma, ya están bendecidas con la gracia de la Santísima Virgen María. Se te obsequia, este lienzo se te obsequia con la adquisición del rosario. Abajo está el número, puedes escribe para que recibas esta maravillosa promoción bellísima. Y por supuesto, pregunta también para que aproveches y te lleves este increíble, que es la edición especial del tratado, porque es el tratado, el secreto y la guía completa de consagración. Son 3 libros en uno solo. 3 libros en uno solo. Ahora bien,
Te quiero leer esto, querido hermano, para que comprendas la potencia, la fuerza que tiene el corazón inmaculado de nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Mira, vamos a leer este numeral. Te pido que me acompañes en esta lectura increíble, maravillosa. Este es un numeral que ya lo hemos leído en otras oportunidades y Cecilia, yo sé que lo he escuchado, pero no me canso de leerlo porque es muy potente, es muy fuerte, es muy poderoso. Tiembla el infierno, mi hermano, cada vez que se proclama este numeral. Vea usted. María impera, el corazón inmaculado. Cada vez que mencionamos a María se refiere a la acción concreta del Inmaculado Corazón de la Virgen sobre el corazón de los hombres y en el corazón de la Iglesia. ¿Ok? Entonces, cuando decimos María, se refiere al Inmaculado Corazón. María, es decir, el Inmaculado Corazón, impera, o sea, es emperatriz. Uy, qué nombre, qué bonito. Mire, el corazón inmaculado, emperatriz de la tierra, emperatriz del mundo. El corazón inmaculado de María es el órgano emperatriz. Oye, ya me empecé a emocionar, Cecilia. Esto está bueno. Mira, el corazón inmaculado de la Virgen es el órgano emperatriz del poder de Dios sobre la tierra, mi hermano. Nada más y nada menos. Uy, cualquier cosita. Por eso que el diablo lo odia y lo persigue tremendamente. Y huye también ante los fuegos del fuego del Inmaculado Corazón. Tiembla. De hecho, esta famosa vidente húngara, ¿cómo se llama? Que habla que nos enseña sobre la llama de amor. Elizabeth Kindelman. Elizabeth Kindelman, correcto. Gracias, Cecilia. Elizabeth Kindelman nos habla justamente que la llama de amor enceguece al diablo, neutraliza al diablo, hace retroceder al diablo, la llama que sale del fuego del corazón inmaculado. Bueno, dice aquí, María impera en el cielo sobre los ángeles. Es decir, ella, su corazón inmaculado, ejerce señorío, ejerce reino sobre los ángeles en el cielo. Y bienaventurados, es decir, que el corazón inmaculado no solo ejerce señorío, ejerce mandato, ejerce reino sobre los ángeles, sino también sobre todos los santos y sobre todos nuestros corazones que nos hemos consagrado y entregado a su inmaculado corazón. La Virgen ejerce señorío, ejerce imperio, ejerce reino sobre todos estos elementos que acabo de citar. En recompensa, ¿por qué lo hace? Pero ¿por qué la Virgen tiene ese poder? ¿Por qué no lo hace Cristo? Porque los protestantes no entienden esto. A los protestantes se les vuela la capa de los sesos, se les levantan los pelos de la cabeza, porque no entienden. Pero ¿cómo lo hace ella? Lo hace Jesús. No entendemos por qué es ella y por qué ustedes insisten que ella, cuando se supone que es Jesús el que lo tiene que hacer. Porque Jesús en el Evangelio ha enseñado por su propia palabra lo siguiente, y su propia palabra en la Virgen María, más que nadie, se tiene que cumplir. ¿Y cuál palabra es esa, hermano, para que usted diga que entonces en la Virgen y sobre todo en la acción concreta de su Inmaculado Corazón se tiene que cumplir? Pues es esta palabra, hermano. Y ahí dejo a Héctor para que rápidamente nos lo busque en la Biblia y nos lo aviente ahí en la pantalla. A ver, ¿cuál palabra es? El que se humille será enaltecido. Y todo aquel que se humille, todo aquel que se abaje, todo aquel que se haga, como dijo la Virgen, hágase en mí tu palabra. He aquí tu esclava, he aquí la humilde servidora. Así comienza en el capítulo 1 de Lucas, en el capítulo 1, verso 42, 43. Dice, cuando comienza la oración del Magnificat, que es la oración que por el Espíritu Santo la Virgen proclama, llena del Espíritu Santo, la Virgen proclama, oración bíblica. La Virgen dice, he aquí la sierva del Señor, he aquí la esclava, la pequeña, la empobrecida, la pequeña. ¿Qué es esa palabra? ¿Qué es eso? Pues lo que Jesús dijo, y todo aquel que se humille, como lo hace la Virgen en el Magnificat, como lo hizo la Virgen cuando hace la anunciación el arcángel Gabriel, hágase en mí. ¿Qué dijo la Virgen? No, aquí voy a hacer lo que yo quiero. Gabriel, vete, porque aquí voy a hacer lo que yo quiero. No, la Virgen no respondió así. ¿Cómo respondió la Virgen María? Hágase en mí, según la palabra del reino, según la palabra del Padre, no la mía, la de Él. ¿Qué es eso? El que se humille será enaltecido. Por eso
como ella fue el modelo y ha sido el modelo más perfecto de obediencia a esa proclamada palabra de Cristo, y el que se humille será enaltecido. Por eso Jesús ha enaltecido a lo sumo a su Santa Madre. Ahí tenemos la cita. Muy bien, ahí tenemos la cita. Y dijo María, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y en ese momento el ángel se retira de su presencia. Bueno, ese es un primer trozo de la Biblia, esto está en el 1:38 de Lucas. Ahí está. Esa es una cita que acaba de traer nuestro hermano Héctor allá en la pantalla. Muy bien. Y nos demuestra claramente que por eso Jesucristo exalta a lo más sumo a su Santísima Madre. Entonces dice aquí en el tratado, en recompensa a su profunda humildad, esto mismo que estamos hablando, en recompensa, el cielo, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, en relación a la Virgen, en recompensa por la profunda humildad que ella tuvo y tiene, Dios le ha dado el poder. Qué hermoso esto. Mire qué hermoso esto. Dios le ha dado el poder y la misión de llenar de santos los tronos vacíos. Es decir, lo leeré de esta forma. Dios le ha dado al Inmaculado Corazón el poder y la misión de llenar de santos los tronos que los demonios perdieron por su rebeldía. Lo volveré a decir. Dios le ha dado al Inmaculado Corazón el poder fáctico real, hermano. Esto no es imaginario, ni falseado, ni pensamiento falseado. Es real, es poder concreto, dinámico, real, dado por Dios a la Virgen, al Corazón Inmaculado. Dios le ha dado el poder al Corazón Inmaculado de llenar los cielos de todas esas mansiones que dejaron los demonios desocupadas, incluido Luzbel, todo su combo, por la pérfida rebelión que tuvieron contra Dios, por no aceptar el plan de la encarnación, por no haber aceptado el plan de la encarnación, por eso fueron expulsados. Entonces, cuando nosotros nos consagramos al Inmaculado Corazón, nos ponemos en línea directa hacia esas mansiones, Por eso Jesucristo dice del capítulo 14 del Evangelio de Juan, Jesús dice, por tanto, debo ir a preparar las mansiones, ir a preparar los lugares que están predestinados para los elegidos, para los amados de Dios. Porque yo y mi Padre vendremos y haremos morada en aquellos que obedecen la palabra. Entonces la pregunta es, y por encima de toda criatura, ¿quién ha obedecido más perfectamente la palabra? Tú, yo, el pastor protestante más ágil para predicar. A ver, ¿quién ha obedecido mejor la palabra? La Virgen María. Ha obedecido mejor la palabra por encima de todo pastor protestante habilidoso, conocedor de Biblia. Ha sido la madre la que mejor ha obedecido y practicado la palabra. Ahí está, qué hermoso. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Estas moradas es a las que se refiere este texto de San Luis de Montfort en el numeral 28 del tratado. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Y si no fuera así, os lo diría. Pero resulta que es así. Porque voy a prepararos el lugar. Entonces la pregunta es, Cecilia, ¿de qué forma Cristo va a preparar este lugar? ¿Bajo qué mecanismo? ¿Bajo qué movimiento? ¿De qué manera? Es que a través de la historia de la salvación, Cristo ha estado preparando ese lugar para que nosotros podamos llegar a esas moradas. ¿De qué forma? Aquí lo volveré a leer. Aquí está, en el Tratado de la Verdadera Devoción. Por eso el diablo odia este libro, hermano. Dice, Dios le ha dado el poder al Inmaculado Corazón y la misión de llenar de santos los tronos vacíos, de donde por orgullo cayeron los ángeles apóstatas. Esas mansiones vacías a las que Cristo hace alusión en ese capítulo del Evangelio de Juan, es a través del corazón de María que Jesucristo va a preparar. Es decir, cuando Jesús dijo, yo voy a preparar esos lugares para que ustedes los habiten. Bueno, Señor, ¿y de qué forma tú vas a preparar esos lugares? A través del corazón de mi madre. Ahí está la cita bíblica. Gracias, Héctor. Ahora sí veo, ya te están llegando las luces del Inmaculado Corazón, mi hermano. Estás muy ágil ya. Bendito Dios. A ver,
Mira lo que dice. Aquí está. A ver. Ok. En recompensa a su profunda humildad, Dios le ha dado el poder y la misión, se refiere al Inmaculado Corazón, de llenar de santos los tronos vacíos, de donde por orgullo cayeron los ángeles apóstatas. Por tanto, dice que de santos significa que la consagración al Inmaculado Corazón, antes de llevarnos a esos tronos vacíos, esas moradas que quedaron desocupadas por los demonios, y por eso los diablos, los demonios nos odian terriblemente, y sobre todo a los consagrados a María, porque ven en nosotros, ven en Cecilia, ven en ti, querido hermano, querida hermana, ven el sello de una de esas moradas. Cuando el diablo ve a Cecilia, cuando el diablo ve a alguno de ustedes que se ha consagrado al Inmaculado Corazón, o que quiere consagrarse, o que se está preparando para consagrarse al Inmaculado Corazón, el diablo arde de envidia porque ve un sello mariano sobre esa alma, que significa que va a ocupar una de esas moradas que ellos o el demonio perdió para siempre y jamás podrá recuperar. Y arden de envidia por esa razón. Por eso dice aquí que llenar de santos significa que la Virgen previamente en la tierra, como efecto de la consagración, nos tiene que santificar, nos tiene que volver santos. Santos, esto es importante. Y otro elemento que quiero agregar, y si aún en la tierra no culmináramos el proceso de santidad necesario, suficiente para ir directamente al cielo, entraríamos en lo que se llama el purgatorio mariano. ¿Cómo es eso de purgatorio mariano? Primera vez que yo oigo eso de purgatorio mariano. Pues el purgatorio mariano es lo que la Santa Ciencia Carmelita, en la revelación carmelitana de la Iglesia, ha enseñado, que el primer sábado de mes, a los que han sido ultra guau, super devotos de la Virgen del Carmen, que ha prometido la Virgen del Carmen, Cecilia, el primer sábado después de la muerte, los que han sido muy devotos, consagrados de la Virgen María, que promete la ciencia carmelitana, la profecía carmelitana o la devoción carmelitana. ¿Qué nos enseña? ¿Qué nos enseña ese primer sábado? ¿Qué hace la Virgen? Explícaselo a la gente, Cecilia. Es que es el privilegio sabatino, que consiste en que la persona que lleve el escapulario lo lleve puesto el momento de su muerte, que es el escapulario que se impone, bueno, en cualquier fecha, pero especialmente el 16 de julio de cada año, ¿verdad? Sí, la imposición la hace un sacerdote y vive una vida desterrando el pecado, y una vida de oración y de sacrificio, y una vida en donde el viernes no come carne, sino come cualquier otra cosa por el privilegio carmelitano. La Virgen promete sacarle del purgatorio el sábado siguiente a su muerte. A la muerte. Ese es el purgatorio mariano. ¿Vieron que no es un invento mío? Está en la ciencia de la doctrina de la Iglesia. A ese es el purgatorio mariano, al que me refiero, el de la promesa mariana, el purgatorio que está sujetado a la promesa mariana. Eso es lo que quiero decir. Bueno, mi hermano, entonces si usted ha sido ultra guau, devoto, obediente, sacrificado, se la ha sudado, se la ha sudado por María, ¿verdad? Usted le echó ganas durante la vida, aunque tuvo sus caídas, pero usted le echó ganas buscando vivir en las virtudes de la Virgen. ¿Qué promete la Virgen? Iré a sacarte ese primer sábado. Iré a sacarte. Es decir, que lo que aún no pudiéramos concluir en la tierra, por causa de nuestra debilidad, fragilidad y miseria, la Virgen promete: bueno, haré lo siguiente, lo que te faltó en la tierra, así, rapidito, lo voy a hacer intensamente en el purgatorio, ¿verdad? Así, rapidito, intensamente en el purgatorio. 7 días después, para que ella esté vámonos al cielo. Amén, me encantó eso. Perfecto, Cecilia. Ahora sí le dio dolor de muela al diablo. Qué tremendo lo que acabas de decir. 7 días después, vámonos para el cielo. Eso sí, van a ser 7 días bien intensos. Puede ser hasta menos, porque si tú te moriste, no sé, el lunes, el sábado te saca del purgatorio. Si tú te moriste el viernes, te saca el sábado. Amén, amén. Así que bueno, pídele a la Virgen. Ahí tiene. Bueno, señor, yo me quiero morir el viernes a las 11:59 de la noche. Para que dure nada más un minuto del purgatorio. La Virgen. Bueno.
Bendito Dios. O sea, estás a un minuto de ser sacado del purgatorio, hermano. El purgatorio son 100 años de la tierra. Así Entonces, es, imagínate. son 4, son Imagínate. 400 años de purgatorio. Exacto. Entonces dile a Dios, Señor, que yo me muera a las 11 minutos, 59 minutos, 59 segundos, para que estés a un segundo de ser el sábado. Pídele al Espíritu Santo que me muera a un segundo de ser el día sábado, para que un segundo pues sea mucho menos en el purgatorio, ¿verdad? Mucho menos. Bendito Dios. También recordemos algo, digo, nosotros bromeamos al respecto, pero recuerden que la muerte es un designio divino, es una providencia perfectísima de Dios sobre nosotros, de tal suerte Amén. Que Amén. Dios a un alma que se ha consagrado a través del escapulario carmelitano, que tiene el privilegio sabatino, también le dará lugar al tiempo necesario que él conoce en su divina providencia para que el alma purifique. Para que se prepare, claro. Para que se santifique. Dios no endereza jorobados ni cumple caprichos. Dios hace lo que su providencia, conforme y su justicia, unida a su misericordia, nos da en cumplimiento del privilegio carmelitano. Entonces, si morimos, como dice Pablo, pues sí nos tendría que sacar el siguiente sábado. Amén. Amén. Bueno, entonces, querido hermano, pónchanos en pantalla, Héctor, otra vez el texto del 28 de San Luis de Montfort. Entonces, bueno, eso significa llenar de santos los tronos que los demonios perdieron, esas moradas que el capítulo 14 de Juan dice que Jesucristo nos va a preparar. Por tanto, la forma, medio y manera en que Jesucristo nos va a preparar esas maneras no es otra cosa que a través del poder y de la misión que el cielo le han dado al Inmaculado Corazón de llenar esas moradas. La cita, mira qué interesante, la Biblia unida al tratado es la explicitación perfecta del Evangelio, es la comprensión perfecta del Evangelio, del misterio del Evangelio. Por eso el diablo odia este libro, porque este libro es la llave para cifrar los misterios de la comprensión de esos pasajes oscuros de la Biblia que no son fáciles de entender. El tratado te los hace entender. Por eso el diablo odia este libro, querido hermano. A ver, tal es la voluntad del Altísimo, que exalta siempre, interesante, a los humildes. Entonces, ahí está Lucas 1:52, es esa cita, creo que donde la Virgen dice, ¿verdad? He aquí la esclava del Señor. He aquí la empequeñecida, la pequeñita, la pobre, la humilde del Señor. Creo que esa es la cita bíblica donde comienza la oración del Magnificat. Dice acá, que el cielo y la tierra y los abismos se someten de grado o por fuerza a las órdenes. Mira qué tremendo. Por causa de esta humildad que tuvo la Virgen en vida, porque es la que más perfectamente obedeció el Evangelio. María fue la obediencia infalible en la obediencia del Evangelio, donde todos los apóstoles fallaron, donde todos los apóstoles se equivocaron, porque no hubo ningún apóstol, ni Juan, el discípulo amado, que no pecara, que no se equivocara, que no fallara, que no dudara. María fue la única, infalible en la obediencia, infalible en la fidelidad, infalible en la confianza. No dudó jamás de la acción prometida por el corazón de su Hijo. Por tanto, es la más humilde. Y entonces el cielo la eleva, porque Cristo dice, el que se humille será exaltado, será elevado, y entre más humillado esté, más elevado estará. Esa palabra la cumple Jesucristo en la Santísima Virgen María. Por eso, ante esta falla en la comprensión de las escrituras que tienen los protestantes, porque no entienden cómo es María coronada, Cecilia. ¿Por qué la Virgen es coronada? Porque no entienden las escrituras, porque las leen y están ciegos, no las comprenden. Porque la misma escritura, repito, a todo aquel que se humille será exaltado. ¿Y qué es la coronación de la Virgen? Es el cumplimiento de esa palabra de Cristo. De la Virgen es coronada, porque se humilló a lo extremo, por tanto es elevada y coronada, porque la palabra promete esa corona. Jesucristo por su palabra prometió esa corona y se la dio a su madre porque fue la más infalible en la obediencia. Mientras que todos los apóstoles fallaron, todos los apóstoles dudaron, todos los apóstoles pecaron, menos María.
menos María. Y todos los apóstoles de la historia hasta el día de hoy se han equivocado, han fallado, nos hemos equivocado, hemos fallado, menos María, menos la madre. Y por reflejo inmaculado, San José, su castísimo esposo. Por reflejo del Inmaculado Corazón, todo lo que tiene María por gracia, por reflejo lo recibe, por el impacto del reflejo del corazón inmaculado. San José, por impacto de un venido de reflejo de la extremadura de gracia de María, él se hace inmaculado. Bendito sea el Señor. Entonces, tenemos aquí, en consecuencia, por esta razón, Jesucristo, el Padre, el Espíritu Santo, a quien constituyó soberana del cielo y de la tierra, capitana de sus ejércitos, tesorera de sus riquezas, dispensadora de sus gracias, realizadora de sus portentos, dispensadora, reparadora del género humano, mediadora de los hombres, exterminadora de los enemigos de Dios y fiel compañera de sus grandezas y de sus triunfos. He ahí los atributos de gloria del Inmaculado Corazón. He ahí los atributos de poder del Inmaculado Corazón. ¿Quieres conocer, saber cuáles son los atributos operativos de gloria, operativos del poder que Dios le ha dado al Inmaculado Corazón? Ahí los tienes, mi hermano, revelados nada más y nada menos que por el Espíritu Santo a través de San Luis María Griñón de Montfort en el Tratado de la Verdadera Devoción. Ahí los tienes, capitana de sus ejércitos, tesorera de sus riquezas, dispensadora de su gracia, realizadora de sus portentos. Y cuando dice realizadora de sus portentos, se refiere no solo a la Eucaristía, que es el portento de portentos, sino al milagro y al aviso que habrá de venir también. Vienen por la acción gloriosa del Inmaculado Corazón de María, reparadora del género humano. Esto suena interesantísimo. Reparadora del género humano. Eso suena a corredención. ¿Le suena a corredención? ¿Le cuadra con la palabra corredención? Bueno, esta cita es una cita que despeja el camino para que en un momento de la historia, en un momento de la Iglesia, le honre a la Virgen con el título de corredentora. El quinto dogma, que aún no es dogma, pero que esperamos en su momento sea elevado al grado de dogma. Aquí ya la ciencia monfortiana, revelada por el Espíritu Santo, apunta ya hacia este regio dogma que en su momento de la historia de la Iglesia habrá de aprobarse. Reparadora del género humano. Mediadora, eso significa la omnipotencia suplicante de la Madre. Exterminadora de los enemigos, significa que va a aplastar el reinado del anticristo. Toda la agenda anticrística, la nueva agenda, la agenda del nuevo orden mundial, la agenda del anticristo. Los planes del anticristo van a ser exterminados por el poder que Dios le dio a esta humilde y bendita mujer, que se humilló a lo más extremo y Dios la exaltó ahora a lo más extremo también, dándole poder y misión de llenar los cielos con todas las moradas que los demonios perdieron por su pérfida rebelión y soberbia. A todos los que hoy nos unamos y consagramos y emitimos, imitemos las virtudes del corazón inmaculado de la Santísima Virgen María, que por cierto es la tercera columna de la consagración. Las 10 virtudes regias de la Madre. Son miles de virtudes, son millones de virtudes, como de un prisma pueden salir millones de rayos. Igual sucede con la Virgen. Son millones de virtudes, pero se condensan principalmente en 10, y de esas 10 salen millones de acciones virtuosas de la Madre, pero se resumen principalmente en 10 y las enseña San Luis María Griñón de Montfort en el mismo tratado. A ver, rápidamente, para ir concluyendo entonces este programa. Esto está en el numeral 108. Ya te digo, Héctor, para que lo pongamos. Creo que es 108, correcto. 108 del tratado. Vamos a esperar que Héctor rápidamente lo ubique ahí para ir concluyendo este programa. Y gracias a Dios que me he emocionado y hasta he sudado, querido hermano, con este programa. Bendito sea Dios. Porque es que hablar de la Madre, Dios mío, Dios mío. Yo no sé si cuando ya algún día esté en el cielo, me den la labor de hablar de la Virgen a los ángeles. Bendito sea el Señor. Que sería una misión maravillosa. Que aún esta misión, aún en el cielo, uno pueda seguir llevándola, proclamándola,
Pienso que sí, porque el mismo tratado habla de que todos los ángeles se postran ante ella en el cielo y proclaman a viva voz millones de veces la salutación angélica. Asumo que en el cielo viviremos por toda la eternidad exaltándola. Pienso que sí. A ver, el 108 habla, es la tercera columna de la verdadera consagración a la Virgen. Son 5 columnas, que es interior, tierna, santa, constante y desinteresada. Entonces, aquí habla de la santidad. El tercer pilar o columna que levanta la Virgen cuando nos hemos consagrado a su corazón inmaculado es hacernos santos. Eso que dice que llenar de santos los tronos. Bueno, por eso, tiene que hacernos santos en la tierra y culminar esa obra en el purgatorio. Muy bien. Aquí dice, vamos a leerlo y con esto culminamos. La verdadera devoción o consagración a la Santísima Virgen es santa, o sea, es hacer santos, es volvernos santos, es santificarnos. Es decir, te lleva a evitar el pecado e imitar sus virtudes. Es decir, que abandonamos la vida de pecado, renunciamos a Satanás y sus obras y a la vida del pecado, le damos una patada al diablo y lo sacamos de nuestra vida. ¿Cómo? ¿Cómo? Imitando las virtudes de la Virgen. Es el exorcismo poderoso. Imitar las virtudes de la Virgen. Vivir en la virtud de la Virgen es exorcismo puro, mi hermano. Exorcismo fulminante. Es vivir las virtudes de la Virgen. Eso es sacar al diablo a patadas de tu vida, de tu hogar, de tu familia, de tu esposo y de tus hijos. Cuando tú y yo vivimos las virtudes del Inmaculado Corazón. Vamos a leerlas, a ver cuáles son. Dice aquí, y en particular, enumera 10, que son como las 10 virtudes matrices, las 10 virtudes madres. Estas son las 10 virtudes madres o matrices, ¿verdad? Del Inmaculado Corazón, porque de ahí salen millones más. Vamos a leer. Humildad profunda, o sea, no humildad socialmente entendida, porque podemos ser por condicionamiento social humildes, pero esa no es la humildad a la que habla aquí el Espíritu Santo. Se refiere a una humildad profunda, distinta, espiritual, de contenido espiritual, no humano, de contenido espiritual, muy diferente. Humildad profunda, fe viva. Esta fe viva se refiere a la llama de amor que habla Isabel Kindelman, ¿verdad? Que enceguece al diablo. Fe viva, o sea, fe ardiente, fe con fuego. Obediencia ciega, es decir, que habla de Luisa Picarreta. Obediencia ciega, que ya no te mueves en tu voluntad humana o en tu humana voluntad, sino que el reino de la divina voluntad estalla, arde, vive, palpita dentro de ti. Eres toda divina voluntad. Correcto, eso es obediencia ciega. Muy bien. Seguimos. Su oración continua. Perfecto, es decir, que toda tu vida, todos tus actos, tus pensamientos, tus movimientos son oración constante. O sea, no es que repitas un rosario sin parar y no haces otra cosa, sino que ni vas al baño porque solo estás rezando el rosario. No, no en ese sentido, sino que todos tus pensamientos, tus movimientos son oración viviente. Bueno, cuando vives en el reino de la divina voluntad, todos tus pensamientos son oración, todos tus movimientos son oración, ¿verdad? Así nos enseña también Luisa. Seguimos. En particular, a ver, aquí seguimos. Obediencia ciega, oración continua, mortificación universal. Bueno, este es el mensaje de Fátima. Te vuelves un hijo de la promesa de Fátima. Porque Fátima es esto. De la Virgen pidió sacrificio, obediencia, inmolación, oración. Esto es Fátima. Es decir, te vuelves un hijo de Fátima. Un hijo de la promesa de Fátima. Significa esto. Pureza divina. Esto tiene que ver mucho con la limpieza del corazón. Es decir, te vuelves de corazón limpio, de corazón puro. Entonces aquí empiezas o vas a recibir unas promesas increíbles que nos hablan el libro de los Salmos. Dice, un corazón contrito y humillado jamás despreciar al Señor. Es decir, este corazón divino e interesante tiene que ver con el mensaje de Sor Faustina Kowalska. Entras en la misericordia, pasas por el crisol de la misericordia. Pasas por el crisol de la misericordia. Aceptas la divina misericordia para salvarte. Para salvarte. Caridad ardiente, esa que tenía Teresa de Calcuta. Esa, la misma que tenía Teresa de Calcuta. Es decir, que no era simplemente una anomia intelectual de la fe. No era simplemente conceptos y definiciones que te aprendes de memoria o te aprendiste todos los textos de los santos, te aprendiste todos los textos de la Biblia y de memoria los tienes metidos en la cabeza y los repites como un loro. No, no es ese tipo de caridad, sino que vives la caridad. No es una fe intelectual,
Es una fe dinámica, con obras concretas de amor. Paciencia heroica. Esto es interesante. Paciente. Esto habla a esta última parte de la paciencia heroica. Tiene que ver con 3 grandes virtudes que la Virgen da en este tiempo y en el final de los tiempos a los apóstoles del fin de los tiempos, que es el don de la longanimidad, el don de la impasibilidad y el don de la paciencia final. Lo hemos explicado en muchos otros programas. Estas 3 grandes gracias, estos 3 grandes dones que la Virgen da a los apóstoles del fin de los tiempos: el don de la longanimidad, el don de la impasibilidad y el don de la resistencia o perseverancia final. Paciencia heroica, dulzura angelical. Esto es interesante, porque hay una mudanza del pensamiento y hay una mudanza del corazón. Entonces entras a vivir lo que se llaman las dulzuras del Inmaculado Corazón. Las dulzuras del Inmaculado Corazón no es otra cosa que los dones de la maternidad divina. Los dones de la maternidad divina es que te formas en otro Cristo dentro del vientre de María. Y al formarte en otra criatura dentro del vientre de María, que no es otra cosa que una copia idéntica a Jesucristo. Una copia idéntica, es decir, que la Virgen te da a luz como una copia idéntica a Cristo, con el pensamiento de Cristo, con el corazón de Cristo, con la movilidad de Cristo, con el accionar de Cristo. Y por último, la sabiduría divina. Esta sabiduría divina habla de las 7 moradas de Santa Teresa. Son los 7 estadios de la vida espiritual, los 7 niveles escalones. Hay otras revelaciones, hay otras apariciones, otros mensajes que explican lo mismo con otros grados, otros escalones, otros matices, pero Santa Teresa nos habla precisamente de los 7 niveles de espiritualidad, desde el más bajo hasta el más altísimo. Eso significa la sabiduría divina. Estas son las 10 principales virtudes de la Santísima Virgen. Estas son las 10 principales virtudes del triunfo del Inmaculado Corazón. Estas son las 10 principales virtudes del reino del Inmaculado Corazón. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, mis queridos hermanos. Gracias, Cecilia, por haberme invitado a esta fiesta tan especial. Pero ahora dinos, por favor, ¿por qué debemos consagrarnos al Inmaculado Corazón de María? Que no nos has dicho eso. Bueno, hermano, porque si usted se consagra no va para el baile. No, pero... Sí, es sencillo. Si usted no se consagra, hermano, no tiene las vestiduras, lo sacan de la fiesta. ¿Se acuerdan de ese pasaje de la Biblia del que no tenía las vestiduras adecuadas, que estaba en el banquete? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Le fue como a los perros en misa, le fue como a la gata ladrona, a la gata que se mete encima de la mesa y se roba de la comida. ¿Cómo le va a esa gata? Pues a palazos la tratan, mi hermano. Bueno, entonces eso pasó. Este hombre no tenía las vestiduras adecuadas para el banquete. Eso se refiere a las bodas del Cordero, las bodas del Cordero, porque ese texto apunta a la boda del Cordero que habla el libro de Apocalipsis. Aunque bien la misa, ya la misa en sí es participar de la boda del Cordero. Se refiere también a participar de la misa con dignidad. Ese banquete también se refiere a la Eucaristía, significa que vas con corazón contrito, humillado, arrepentido, confesado, en estado de gracia y comulgas, ¿no? Sin pecado mortal. Okay, eso se refiere también a participar con dignidad en el banquete y que también en un matiz de interpretación significa las bodas del Cordero. Ahora, también tiene que ver con las bodas del Cordero en el cielo. Recuerda que la misa es la antesala de lo que viviremos para siempre en el cielo. En el cielo tendremos una Eucaristía eterna, adorando al Cordero, que es lo que vemos en el libro de Apocalipsis, donde dan los 24 ancianos que se postran, ¿verdad, Cecilia? Los 24 ancianos se postran y adoran al que vive, dice, y dan gloria y alabanza y adoraban al Cordero postrado. Por cierto, la Biblia dice que estaban postrados, ¿no, Cecilia? No dice que estaban parados, dice que estaban postrados. Interesante. O sea que ante el Cordero nos tenemos que postrar, ante el Cordero nos tenemos que humillar. Así es, mi hermano, así es. Y esa humillación se practica y comienza aquí en la tierra, ya, postrándonos físicamente ante el Cordero, que es el sacrificio eucarístico, que es Jesucristo eucaristizado, que es el Santísimo Sacramento del altar. Muy bien, entonces, esta cita del Evangelio dice claramente que a este hombre lo sacaron, lo echaron fuera, lo amarraron y dice, echadlo afuera, donde es el llanto y el crujir de dientes. Así dice la cita bíblica. Muy bien. ¿Por qué? Porque no se había preparado, no se había unido a quien podía darle las vestiduras. Vestiduras de santidad, ¿verdad? En las vestiduras adecuadas para estar en el banquete.
Pues esas vestiduras, ¿qué son? Pues las virtudes de la Virgen. Si ustedes ven esas vestiduras que no tenía este hombre en el banquete, se refiere a las virtudes de la Virgen. Porque sabes algo, Cecilia, y toda la audiencia, hermanos y hermanas, las virtudes de la Virgen visten. Las virtudes de la Virgen revisten el alma, que está desnuda por el pecado. Cuando tú y yo tenemos sueños, mira, interesante esto que voy a decir ahora. Cuando en alguna oportunidad, tú o yo, cualquiera, tenemos sueños donde nos vemos desnudos, en algún momento caminando por la calle y tal, y nos vemos desnudos, Dios nos está mostrando de esta forma que estamos desnudados, que no tenemos las vestiduras de la gracia. Nos está enviando un mensaje a través de un sueño, que no estamos teniendo las vestiduras de la gracia, y que tenemos que revestirnos con las vestiduras de la gracia. Las vestiduras de la gracia se refiere al vestido de la Virgen, a las virtudes de la Virgen. Las virtudes de la Virgen revisten y visten el alma desnuda. Y por tanto, cuando vas al banquete y vas ya consagrado, viviendo las virtudes de la Virgen, estás con las vestiduras de la dignidad para pertenecer y estar y participar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para consagrarnos al Inmaculado Corazón de María? Y háblanos de los 5 sábados que son necesarios que nos pidieron en Fátima. ¿Crees que nos puedas llamar? Claro. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Tú misma lo has dicho. Vamos a obedecer a la Virgen. La Virgen en Fátima nos habló de celebrar, venerarle a ella a través de 5 sábados reparadores, a través de la comunión reparada. Fátima, Jesús aparece en el año 29 en Pontevedra a Sor Lucía, hoy Santa Lucía, o Lucia, como le dicen también, y le revela las 5 grandes ofensas con las que el Inmaculado Corazón es traspasado, taladrado, lacerado, herido, pisoteado. Entonces Jesús le dice, el niño Jesús, porque se aparece es el divino infante, le dice, estos son las 5 ofensas. Mi madre tiene que ser reparada. Mi madre debe ser reparada. Me place, quiero que mi madre sea reparada. Entonces, estos 5 sábados, de primera seguida, con la debida preparación, es decir, confesión, Eucaristía, Santo Rosario, y al menos dediquemos 15 minutos meditando con el Santo Rosario, comulguemos ese sábado, estaremos por las intenciones del Inmaculado Corazón y por esas 5 intenciones donde el corazón de la Virgen es desflagrado, herido, pisoteado, cuando se le ofenden sus imágenes, cuando se le enseña a los niños a odiar a la Virgen María, cuando se insultan sus dogmas, cuando se pisotea su santo nombre, todo esto. Entonces, cuando reparamos por estas 5 grandes lanzas que traspasan, que son muchas más. A ver, Jesús ahí nos resumió 5, pero son muchas, ¿no? Esas serían como las 5 lanzas madres, las 5 principales lanzas matrices con las que se hiere al corazón de la Virgen, pero son miles más. Entonces, cuando reparamos, haciendo este devocional que la Virgen, que es el propio Jesús reveló a Sor Lucía, entonces ya entramos en obediencia con la Virgen, entramos en obediencia con el Sagrado Corazón y por tanto ya vamos construyendo un camino de salvación. Nos vamos revistiendo, vamos cubriendo nuestra desnudez poco a poco, nos vamos revistiendo y esto nos va haciendo entrar en un estado de gracia y nos va comunicando luces, entendimiento. Mira qué bonito. Cuando empezamos a caminar en las virtudes de la Virgen, cuando empezamos a entrar en las virtudes de la Virgen, el mismo cielo nos va comunicando luces, nos va iluminando. Mira, la consagración, esto es bellísimo también decirlo, el camino de la consagración es una gran preparación para el aviso. Todo eso que vamos a vivir en el aviso, de manera muy dolorosa, previamente vamos a tener una gran preparación. El que se tome en serio la consagración, Cecilia, el que se tome en serio vivir la consagración, que no es otra cosa que vivir las virtudes de la Virgen, las acabamos de citar, las 10 principales. El que desee entrar en la vida virtuosa de la Virgen, el que deje que la Virgen siembre sus raíces dentro de él, que es la encarnación mística. Todo ese mensaje que Jesús reveló a la gran santa de la María Jesús, Concepción Cabrera, Conchita Concepción Cabrera, que le habló de la gran espiritualidad de la consagración de la encarnación mística. Ya en el numeral 34 del tratado,
San Luis María Griñón de Montfort habla de la encarnación mística, esa misma que Jesús le va a revelar más adelante, ¿verdad?, a Conchita Cabrera en la persona de los sacerdotes, pero que la encarnación mística no solo es en los sacerdotes, es en todo el pueblo de Dios, es en toda la grey de Dios que también debe operar la consagración mística. Comienza por los sacerdotes, claro, pero se extiende a toda la grey de Dios, porque todos somos reyes, profetas y sacerdotes según el sacerdocio común de los fieles. O sea, no solo es el sacerdocio del orden ministerial, sino también al sacerdocio del orden común de los fieles. También aplica la encarnación mística. Bueno, ya San Luis, en el numeral 34 del tratado, habla de las raíces que la Virgen siembra dentro de nosotros. Las raíces son las virtudes. Entonces, dejarse sembrar por la Virgen, dejarse enraizar por la Virgen, no es otra cosa que vivir en el reino de la divina voluntad, vivir en el reino de la encarnación mística. Es, en otra palabra, vivir a Luisa y vivir a Concepción Cabrera, las dos unidas, las dos metidas ahí en el paquete, mi hermano. Es vivir estas dos grandes espiritualidades, ¿no? Es para que la gente lo entienda. Yo hablo así de esta forma, hermano. Hablo sencillo, claro, raspado, directo. No uso a veces mucho lenguaje teológico para que la gente pueda entender esto, que a veces es tan complicado si lo hablamos con muchos términos rimbombantes, ¿no? Rimbombantes y muy elevados. La gente no entiende nada, mi hermano. Entonces hay que hablarlo así, este lenguaje coloquial, para que la gente lo saboree, lo mastique y sobre todo, Cecilia, no solamente se quede rumiando, baje, lo deglutes, ¿no? Lo decantes, ¿ok? No lo rejerrutes, ¿no? Sino que baje y llegue abajo al estómago. El estómago es tipología del alma, ¿no? Y esto es interesante. El cuerpo humano tiene órganos y cada órgano tiene una función biológica. En el mundo espiritual, el cuerpo del alma también tiene órganos. Hay un hígado espiritual, hay un corazón espiritual, hay un estómago espiritual, todo igualito. Hay un cuerpo espiritual con órganos espirituales. Entonces está el estómago espiritual, que es la tipología del alma, donde el alma, después que traga esto, lo come y lo baja y lo deglute, baja, decanta y baja por el esófago espiritual, llega al estómago, ¿verdad? Y nutre todo el cuerpo, cumple toda la función nutritiva, bioquímica nutritiva, ¿verdad? Ahora, llevado al alma, en el cuerpo espiritual, pues nutre todo el cuerpo espiritual del alma y el alma crece en santidad, el alma crece en virtud, ¿no? Crece en elevación de alma, crece en luz, se vuelve luz, divina voluntad, se vuelve luz radiante. Esa misma que Jesús dijo, estamos llamados a ser luz del mundo. ¿Te acuerdas que Jesús lo dijo? Y aquel que agarra un candelabro no lo mete debajo de la mesa, sino lo coloca encima del almud, encima de la mesa, para que todos los que entren en casa, entren al cuarto, entren a la habitación, sean iluminados. Haced igual vosotros vuestras obras para que los hombres la vean. Vuestras buenas obras, transmítanlas, háganlas a los hombres, transmítanlas a los hombres. Bueno, y sean luz del mundo, sal del mundo, luz del mundo. Bueno, en otras palabras, querido hermano, ahí está en el numeral 34 del tratado, que es dejarse enraizar. En otras palabras, es dejar sembrar la semilla de María. ¿Cómo así sembrar la semilla de María? Aquí sigo, mi hermano. Yo ya me iba, pero Cecilia sigue metiéndole el pie al acelerador. No me deja ir. Aquí estoy. Entonces aquí sigo y aguánteselo en el nombre de Jesús. Mire usted. A ver, ¿qué sucede? En la parábola del sembrador, ¿qué tenemos ahí? En la parábola del sembrador tenemos varios escenarios, ¿verdad? Tenemos 4 escenarios en la parábola del sembrador. Si nosotros agarramos el numeral 34 del tratado, que habla de que Dios a través de la Virgen siembra las raíces y las raíces son sus virtudes. Ese numeral 34 habla de las raíces de la Virgen, que van a ser estas mismas 10 virtudes que acabamos de leer hace un rato en el numeral 108. Entonces el numeral 34 habla de las raíces de María. Entonces, si unimos ese numeral 34 con el texto o agarramos ese numeral 34 como una luz, como una lámpara para iluminar el texto bíblico, lo vamos a entender de una manera como de otra forma no se puede entender, solo a la luz del tratado. Por eso el diablo odia ese libro, hermano. Por eso el diablo lo odia. Entonces vea usted, agarras el numeral 34, te lo lees y con la luz de ese numeral, ¡guácata!, te vas al Evangelio, a la parábola del sembrador. Y ahí vas a conseguir 4 escenarios, ¿correcto? ¿Cuáles son los 4 escenarios? El que sembró junto al camino, el que sembró en los pedregales, el que sembró en las ortigas y espinos y el que sembró en la buena tierra. Bueno, ¿cuál es la Virgen? ¿O cuál es la tierra de María? Que por cierto, hay una película de Tierra de María donde actúa nuestro hermano Rick Miller. Entonces,
¿Cuál es la tierra de María? ¿Será el que siembra junto al camino? Esa no es la tierra de María. ¿Será el que siembra en los pedregales? Cuando sale el sol, la tuesta, se quiebra, no da fruto. Esa no es la tierra de María. Ni la primera que se siembra junto al camino y vienen los demonios y roban la semilla por falta de entendimiento, por no comprender la palabra. Esa no es la tierra de María. La segunda en los pedregales, que cuando viene la prueba fuerte, que es el sol abrasador, quiebra la semilla, el alma se quiebra, la persona se quiebra y abandona la vida cristiana. Esa no es la tierra de María. El tercer escenario, la que cae en los arbustos y espigas o pinos y que son los afanes, el poder, el mundo, la riqueza, la banalidad, todo lo que este mundo te ofrece y te ahogas y te vas desaforado porque quieres el éxito, adoras el éxito, quieres el dinero, quieres la vanidad, quieres el éxito, la fama, todo esto que el mundo ofrece. Muy bien, la buena vida, el confort, todo eso. Bueno, ahogan la semilla. Esa no es la tierra de María. Y después viene el cuarto escenario, que es la tierra que dice que cuando se siembra una semilla, da fruto al 30, al 60 y al 100%. Entonces, esa tierra, que es la buena tierra, es la tierra del Inmaculado Corazón. Es la tierra del Inmaculado Corazón. Que es esa misma que dice el numeral 34 del tratado. Pero es que tengo que tenerlo. A ver, Héctor, aviéntame ahí el numeral 34 en la pantalla. Ponlo ahí, por favor, Héctor. El numeral 34 del tratado, porque si no, no vamos a entender la buena tierra de la Virgen. A ver, el numeral 34, pónmelo ahí, por favor, Héctor. Muy bien. Aquí lo tenemos. Lo tenemos ahí, Héctor, por favor, para que todos en pantalla lo puedan ver. Yo ya me iba, pero Cecilia no me deja. Bendito sea el Señor. Es que yo queda incompleto, queda incompleto. Numeral... A ver, Héctor, por favor, no te duermas, que hoy es el día del Inmaculado Corazón. A ver, ahí lo tenemos. Dios Espíritu Santo quiere formarse elegidos en ella. Eso se refiere, repita conmigo, tierra de predestinación, tierra de elección. Se refiere a la tierra del Inmaculado Corazón, se refiere a la buena tierra que habla la parábola del sembrador, que por cierto, antes de proseguir aquí, ¿quién es el sembrador? Esa es una pregunta interesante, porque hemos creído, apuntado, pensado que el sembrador es Jesús, que el sembrador es el Espíritu Santo. Vamos con calma. Jesús, cuando le explica esa parábola a los apóstoles, a los discípulos, les dice que Él es la semilla del reino, que la palabra del reino es la semilla. Por tanto, no es el sembrador. Entonces, ¿quién es aquella persona que por 2000 años ha traído la semilla y la palabra del reino? Ha traído la palabra del reino de Cristo, el mensaje de Cristo, la palabra de Cristo. En 2000 años, ¿quién ha sido enviado con la palabra del reino a sembrarla en la tierra del corazón de los hombres, en la tierra del corazón de la iglesia? ¿Quién ha sido enviada en 2000 años a traer la semilla del reino? Dime, Cecilia, ¿quién ha sido enviada en 2000 años? La Virgen. Todas las apariciones. Correcto, ahí lo tienes. El sembrador es la Virgen por excelencia. Ella encarna ese rol del sembrador. Cada aparición mariana, ella es el sembrador, trayendo la palabra del reino de su Hijo, hablando de su Hijo, testificando de su Hijo, pidiendo que se conviertan a su Hijo, pidiendo que pongan la mirada en su Hijo, pidiendo que vuelvan a su Hijo, pidiendo que obedezcan la palabra de su Hijo, pidiendo que se conviertan a la fe de su Hijo. Eso es lo que la Virgen ha dicho. Y trayendo las advertencias de su Hijo también. Cuando no nos hemos portado bien, también las advertencias de su Hijo. Muy bien. Por tanto, ella es, por excelencia, hermano, el sembrador en ese texto de la Biblia. Vamos aquí. Dios Espíritu Santo quiere formarse elegidos en ella. Tierra de elección, tierra de predestinación, es decir, la tierra del Inmaculado Corazón. Y por ella. Y le dice, en el pueblo glorioso, ¿echa qué? ¿Echa qué? Raíces. Significa que apunta a la parábola del sembrador. Porque ¿qué es eso de echar raíces si antes no se ha hecho una semilla, Cecilia? Usted no puede echar raíces. Echar raíces es el acto de la siembra. Echar raíces, enraizar, es decir, tirar raíz, echar raíz
raíz adentro, hacer el proceso de enraizamiento, raíz adentro, enraizar. Pero es que eso no se puede hacer si antes no se siembra la semilla. Por tanto, entonces esto apunta a la parábola del sembrador. Echar raíces es sembrar también la tierra. Echa, querida esposa mía, las raíces de todas tus virtudes en mis elegidos. Por eso esto apunta al cuarto escenario de la buena tierra, que da fruto al 30, 60 y 100%. Ya iré a explicar eso. En mis elegidos para que crezcan en virtud y de gracia en gracia. ¿A qué te suena eso, mi hermano? Habla de un grado, habla de grados, habla de escalones, de virtud en virtud y de gracia en gracia. ¿Qué es eso de virtud en virtud y de gracia en gracia? En el texto de la parábola del sembrador, en el escenario de la buena tierra. ¿Qué es? Pues el 30, 60 y 100%. Ahí lo dice el tratado, de virtud en virtud y de gracia en gracia. Es decir, a un 30, a un 60 y a un 100%. Lo dice el tratado. Me complací tanto en ti mientras vivía sobre la tierra, practicando las más sublimes virtudes. Por eso ella es el modelo más perfecto de obediencia. Todos los apóstoles fallaron. Todos los apóstoles se equivocaron. Tú y yo nos hemos equivocado. Todos en la iglesia en 2000 años hemos fallado y hemos pecado. Menos ella. Menos ella. Infalible en la obediencia. Infalible en la humildad. Por eso ha sido coronada y elevada a lo más sumo por nuestro Señor Jesucristo. Me complací tanto en ti mientras vivía sobre la tierra, practicando las más sublimes virtudes, que aún ahora deseo hallarte en la tierra sin que dejes de estar en el cielo. Este es un misterio grande. Cuando la Virgen entró en el cielo, que fue coronada, cuando ella es asunta a los cielos por el poder de Cristo, porque por eso se llama la asunción. Jesucristo asciende por su propio poder y la Virgen es asunta por el poder de Cristo. Entonces ella es asunta a los cielos por el poder de su Hijo. Jesucristo la lleva, la asciende. Entonces, cuando llega al cielo, Dios le dice a la Virgen, mira, cuando se está aquí en el cielo y tiene uno la visión beatífica, ya no necesitas la fe, porque la visión beatífica es ver todo lo que antes por la fe uno creía, pero que aún no veía. Entonces, pero cuando se entra en el cielo, todo se abre, el telón completo se abre y ya no necesitas fe porque ya lo estás viendo. Entonces, pero la Virgen tuvo un grado superlativo único. Ninguna otra criatura, ni ángel, nadie, solo ella participa de este misterio, a quien Dios le dijo, mira, vas a seguir conservando la fe, aunque ya todo lo ves, pero para que la puedas comunicar a mis hijos sobre la tierra. Porque lo mismo que yo hice en ti, ese mismo proceso que yo hice en ti, quiero que mis hijos en la tierra lo sigan. Quiero que ese sea el camino para que lleguen a Cristo, para que se salven en Cristo, para que se formen en Cristo. Es el camino, el puente. Por eso San Luis María Griñón de Montfort dice que María es el camino más fácil, corto, perfecto y seguro para llegar a Jesucristo. Numeral 152, está en el tratado. Léalo. Leas este libro, hermano. Deje la pereza. Reprenda al demonio de la sedia. Agarre el libro y deje la pereza. Léalo. Pídalo. Abajo está el número. Pídalo. Ahí está el número. Pide el libro. No se deje vencer por el diablo. Ordene el libro, mi hermano. No le haga caso al diablo. Ordene el libro. Necesitas leerlo. A ver, seguimos acá. Para culminar, Héctor. Muy bien. Reprodúcete por ello en mis elegidos. Esta palabra me encanta, Cecilia, de mucho misterio. Reproducción mariana. Es muy guau. Eso es una encarnación mística. Eso es un reino de la divina voluntad. Todo el mensaje de Luisa y todo el mensaje de Conchita Cabrera metida en una palabra. Metida en una sola palabra y ya antes dicha aquí en el tratado. Reprodúcete. Para ello en mis elegidos. Tenga yo el placer de ver en ellos las raíces de tu fe invencible. Aquí vienen. Mire, aquí vienen estas 10 virtudes, las mismas 10 que acabamos de ver en el numeral 8. Aquí solo que aquí las explana, las presenta de una manera un poco más explícita, ¿correcto? Esa tierra que produce 30, al 60 y al 100%, que es la tierra del Inmaculado Corazón, que es la que va para el baile, la que produce los verdaderos frutos del reino. Esto es hermoso. El Inmaculado Corazón de María es la única tierra donde se producen el verdadero fruto del reino, los verdaderos frutos del reino. ¿Y cómo usted sabe, hermano, que en la tierra del Inmaculado Corazón es la tierra donde se producen los frutos del reino? Porque la Biblia lo dice, hermano. ¿Pero en qué parte de la Biblia dice eso? Pues léase el pasaje de la Encarnación. ¿Qué dice el pasaje de la Encarnación? En el capítulo 1, verso 30 y siguiente. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito ¿qué? ¿Qué dice? ¿Qué sigue? ¿Y bendito qué? ¿Bendito qué? Bendito el fruto.
Ajá, el fruto, ahí habla de un fruto. La Biblia dice que hay un fruto que nace en María, que hay un fruto que crece en María, y ese fruto es Cristo. Por tanto, el corazón de María, la tierra del Inmaculado Corazón de María, es la única tierra que da los frutos del reino. Es el único lugar del universo, del planeta, donde solo entrando ahí y siendo sembrado ahí, se pueden dar los frutos del reino, se pueden cosechar los frutos del reino. Es el único sitio donde el Padre puede pasear, es el único jardín de la creación donde el Padre pasea y coma de sus frutos y dice, qué rico, este fruto me gusta. Pero ¿cuáles son esos frutos? Bueno, aquí está, cuando el Padre entra dentro de ti y por como tú estás enraizado en María y estás produciendo dentro de su corazón la tierra de María, el mismo fruto que produjo ella, bendito el fruto de tu vientre, que es Cristo, y el Padre, el Espíritu Santo entran y empiezan a saborear esos frutos que hay en la tierra de tu corazón. ¿Cuáles son los frutos que van a saborear? ¿Cuáles son los frutos del reino que se siembran y salen del corazón de María? Aquí están. Vamos a leerlos. Muy bien. Tenga yo el placer de ver en ellos las raíces de tu fe invencible. Entonces, eso es lo que come el Padre cuando viene a nosotros. El fruto de una fe invencible. Humildad profunda. El fruto de una humildad profunda. Mortificación universal, el fruto de una mortificación universal. Oración sublime, el fruto de una oración sublime. Tu caridad ardiente, el fruto de una caridad ardiente. De tu esperanza firme, el fruto de una esperanza firme. Y de todas tus virtudes, el fruto de todas las virtudes de la Virgen. Esa misma que acabamos de leer en el numeral 8. Tú eres, como siempre, mi esposa fiel, pura y sublime. Tu fe me procure fieles. Tu pureza me dé vírgenes. Tu fecundidad, elegidos y templos. La fe de María produce la fidelidad en Cristo. La pureza de María produce la virginidad en Cristo. Y la fecundidad de María produce la elección y ser templos de Jesucristo. Bendito sea Dios. Amén. Gloria a Dios. Ay, hermano, qué bonito. Ay, Cecilia. Tiene la culpa de que me emocione yo hablando de esto. Eres culpable. Te voy a decir algo culpable, Cecilia. Importante. Para nuestra audiencia es algo grandioso el poder escuchar esto, porque aprender sobre la Virgen María es algo muy importante. Es muy importante y parecernos ser el modelo, otro modelo de la Virgen. Es indispensable. Y más en este momento es indispensable. Es indispensable que nosotros tengamos a bien vivir como la Virgen vivió. Y que ella siembre en nosotros sus virtudes y siembre en nosotros su modelo, y el Espíritu Santo muere sobre nosotros al ver el parecido, aunque sea lejano, que tengamos con la Santísima Virgen, porque eso lo dice el tratado, que solamente el Espíritu Santo mora en aquellos en los que ve parecido a la Virgen. De hecho, dice el tratado, que el Espíritu Santo anda revoloteando, buscando dónde morar, buscando dónde entrar. Y donde haya María reproducida en un alma, dice el tratado, entra, velozmente, rápidamente, así, presto, guácata, se lanza en picada el Espíritu Santo. Me gusta esta expresión. El Espíritu Santo se lanza en picada donde ve un alma donde esté reproducida María. Y se muestra más dinámico y portentoso en esa alma que tiene reproducida en su corazón a María. Lo dice el numeral 36. Léete el numeral 36. El numeral 36 del libro habla de eso, querido hermano. Bueno, Ceci, déjame hablarle a la audiencia del material que tenemos para despedir este maravilloso programa. Recuerda, hermano, que tenemos este increíble material, bellísimo. Bellísimo. Mira, el Rosario de Medjugorje pasado por la roca del Monte de las Apariciones por más de 25 reliquias de grandes santos. Fabricación italiana con la cruz del perdón. Mira, esta la necesitas para este tiempo. Es la cruz que llevaron los soldados en la Primera Guerra Mundial para que se pudieran salvar en medio de esa atrocidad tan terrible, ¿verdad? Es un sacramental muy, muy potente, muy poderoso en este momento, la cruz del perdón. Y que no indiqué en la primera parte, por cierto, que también te obsequiamos con la adquisición del rosario, te obsequiamos la reliquia del Padre Pío. También la reliquia del Padre Pío se te obsequia. Esta reliquia está certificada con un sello de autenticidad de la Santa Sede. Aquí lo puedes ver, aquí tengo el dedo. Está por el postulador de la Santa Sede. Es auténtica, certificada por la Santa Sede. Se te obsequia, esto traído de Italia directamente. Se te obsequia por la compra del tratado. Y tenemos en esta promoción muy especial que también te obsequiamos, fíjate, el libro de la novena, de las 4 novenas a la Virgen del Carmen,
el libro de San José Dormido, de la novena de San José Dormido, el libro de la buena confesión, cómo hacer una buena confesión, el libro de la visión del infierno también se te obsequia, se te regala, y junto a esto el increíble, bellísimo y maravilloso lienzo de Guadalupe. Este lienzo fue pasado, hermano. Mira, qué bendición a los pies, bendecido a los pies de la Santísima Virgen María. Acabo de venir de México, lo he traído. Se te obsequia, se te regala, hermano, con la compra del tratado. Quedan muy pocas unidades. Después que lo recibas, puedes, mira, aquí está este cuadro bellísimo. Este fue mi otro viaje anterior que también traje. Fueron bendecidos también. Y entonces mira cómo lo he encuadrado acá. Mira qué lindo ha quedado. Aquí está. Quedó lindo, de mi lindo, casa. te quedó lindo. O sea, lindo. Y más arriba está el de la Divina Misericordia. Aquí voy a poner ahí está el de la Divina Misericordia, más arriba, los dos los he puesto, arriba Jesús y debajo de su madre, figura de la cruz, que la Virgen está al pie de la cruz, bueno, abajo está la madre, ¿verdad? Figura de lo que nos enseña el Evangelio Juan 20. Entonces el de arriba lo traje justamente del templo de Sor Faustina, que está en Roma. Lo traje de Roma, ese lo traje de Roma. El año pasado, hay una capilla, una iglesia de la Divina Misericordia, y ahí están bendecidos estos lienzos, ¿verdad? Están pasados por la reliquia de Sor Faustina. Entonces, ahí lo traje. Y abajo está este otro, ¿verdad? Es el de la Virgen María, que lo traje bendecido, también pasado por la reliquia, o por la tilma, pues, de la Santísima Virgen. O sea que arriba tengo la Divina Misericordia y abajo tengo la Virgen de Guadalupe. Y esto aquí da al frente de la puerta de la entrada aquí de mi casa, o sea que cuando viene a alguien, si viene con algún demonio, echa para atrás, mi hermano, para afuera, aquí no entra, bendito sea el Señor. Entonces, esto lo puedes hacer en tu casa, lo puedes poner bellísimamente en tu altar, en tu oficina, tu lugar de trabajo. Este es mucho más grande, este es más grande, mira, esta vez hubo la oportunidad de poderlo conseguir más grande, mira, esto es un lienzo, bellísimo, se te obsequia, está bendecido ya, a los pies, tilma de Guadalupe, para que te lo lleves. Abajo está el texto, lo puedes ordenar con la adquisición del Rosario de Medjugorje, que ha sido bendecido por la roca. Allá, todos estos días ha habido apariciones, todos estos días que hubo apariciones de la Virgen María de Medjugorje. Bueno, este Rosario, hermano, en ese mismo lugar, donde usted veía a la Virgen allá, con Marijá, en medio de la aparición, bueno, en esas rocas, todo ese lugar está lleno de rocas, este Rosario ha sido pasado por esas rocas. Ese mismo lugar, donde ha aparecido la Santísima Virgen María. Y tenemos por último la peregrinación, Ceci, le pido, bueno, Héctor, pónchate el video ahí un momentico rápido de Guadalupe, donde estuve ahí en la Basílica de Guadalupe con estas imágenes, por favor, para que la gente lo pueda ver. Bien, por favor, hermanos, Héctor. Y después podemos el de la peregrinación. El lienzo de la Santísima Madre de Guadalupe ya han sido bendecidas ante la imagen, presencia real de nuestra Madre bendita de Guadalupe, para ser obsequiadas, ¿sí? Ser obsequiadas según las promociones que vamos ofreciendo. Bendita sea la Virgen de Guadalupe. Bendiciones. Muy bien. Bueno, este fue el momento donde pues, estábamos en el proceso, en el trabajo de bendecir las imágenes ahí a los pies de la Santísima Virgen María. Y ahora tenemos esta increíble y maravillosa peregrinación. Hay unos teléfonos de contacto que van a aparecer ahí en el video. Atento, esta peregrinación es a Medjugorje del 20 de septiembre al 30 de septiembre. Se puede salir de todos los países. Solo contacta, llama, ahí está. El teléfono, increíble, va a haber acompañamiento espiritual. Voy a estar acompañando. Va a haber un retiro, porque es una peregrinación, un retiro. Vamos a estar con un padre reconocido, muy famoso aquí en Colombia, que también nos va a acompañar, va a hacer el acompañamiento sacerdotal, y con este servidor, Pablo Vivas, vamos a estar llevando a cabo un retiro, no solamente visitando cada lugar importante que hay en Medjugorje, sino que vamos a estar también llevando la experiencia de un retiro y todos estos temas que aquí hemos tenido una muestra de lo que vamos a estar desarrollando también en estos retiros de conocimiento, formación y de consagración al Inmaculado Corazón. Entonces, es un retiro también que vamos a estar llevando ahí en Medjugorje. Adelante, Héctor, por favor, con el video cuando puedas para la invitación.
Muy bien. Ahí estaremos con el padre Ángel Guzmán. Padre Ángel Guzmán es un sacerdote pues con muchos dones, gracias. Es un gran tallerista para dar retiros, excelente sacerdote. Así que no te puedes perder pues esta increíble y maravillosa experiencia. Voy a estar también, como dije, acompañando este proceso. Vamos a estar junto con el padre y este servidor llevando adelante este retiro. No solo es peregrinación, es retiro, peregrinación. Retiro, peregrinación. Así que aparta tu cupo, ahí está, retrocede, hazle captura y ahí vas a ver los teléfonos de la Agencia Católica en Bogotá. Es una agencia católica de viajes que hay en Bogotá y ahí están los teléfonos donde tú puedes llamar directamente. Y si no, me puedes escribir, no hay ningún problema, me puedes escribir y yo te doy los datos. Te doy directamente los datos. Y hay otra cosa importante, que a todos los que vayan a la peregrinación, de parte de este video, que han visto este video en los distintos países y que se animen a ir a la peregrinación, personalmente yo personalmente les estaré regalando una reliquia del Padre Pío. Esta misma reliquia se las estaré obsequiando a todos los que vayan de parte nuestra, ¿verdad? Que han visto este video, esta invitación y se animen a ir, se les va a obsequiar, se les va a regalar una reliquia del Padre Pío. Muy bien, César. Muchas gracias. Pues regrésame aquí más para despedirnos y darle las gracias a Pablo. Es que es muy importante hablar del Inmaculado Corazón de María y quería yo que no pasáramos este día sin que supiéramos la grandeza de nuestra Madre y invitar a todos ustedes a consagrarse al Inmaculado Corazón de María, hacer los 5 primeros sábados de mes durante el año, ¿verdad? Pues con lo que ya nos explicó Pablo, el rezo del rosario, la meditación del mismo, la misa, la comunión, la confesión y las oraciones por el Santo Padre, para completar eso que la Virgen tanto nos pidió y que mucho tú y yo hemos platicado que no se cumplió como la Virgen quería y por eso el mundo está como está, ¿verdad? Entre otras cosas. Entonces, pues bueno, hacerles la invitación, felicitarlos en este día, felicidades Pablo, porque es un día muy hermoso, de muchas gracias y bendiciones. Gracias por haber estado con nosotros, que Dios los bendiga y nos vemos el lunes, si Dios quiere, con Pablo. Dios los bendiga. Dios les bendiga. El lunes nos vemos en el programa habitual. Dios Chao, les pague. bye. Chao, bye. Viva la Santísima Virgen María.